concejal de Cultura del Ayuntamiento de Artenara, y nada, darles las gracias por estar aquí hoy, con el día tan fresquito que hace. Dar las gracias también desde Pueblos Creativos por intentar descentralizar esta cultura y traerla hasta estos rincones. Dar las gracias también al Gobierno de Canarias por apostar con nosotros a intentar hacer un proyecto tan magnífico como este. Y también al Instituto de Desarrollo Cultural de Canarias por brindarnos todo su apoyo y toda esta cobertura que nos han hecho. Nosotros solo nos queda siempre dar las gracias porque no ha sido nada fácil con esta situación que vivimos, pues estar en estos momentos aquí y poder disfrutar de este magnífico proyecto. Y ahora sin más, pues yo no me voy a estar aquí tanto tiempo porque para eso han venido, para deleitarse. Y les dejo aquí con la compañera y compositora Laura Vega, que hablará sobre su programa de Palabras de Mujer, Miradas de Mujer. Buenos días, sean bienvenidos a este pueblo maravilloso de Artenara. Yo también quiero comenzar dando las gracias, en primer lugar, a Pueblos Creativos, este proyecto liderado por el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, que ha tenido estas iniciativas fantásticas de llevar la cultura a pueblos más lejanos, sobre todo de lo que es la urbe, donde se centralizan muchas veces todas las actividades culturales, ¿no? Y creo que es una magnífica iniciativa de este instituto que está liderando este proyecto de manos del Gobierno de Canarias. También dar las gracias al Ayuntamiento de Artenara por acogerlo, a su concejala, Dinia González, y bueno, espero que puedan disfrutar de este evento. Así que en esta actividad que presentamos hoy vamos a abordar la figura de la mujer en la creación musical a través de una conferencia-concierto. Yo iré explicándoles un poquito cada una de las autoras que vamos a escuchar. En total se van a hacer 10 canciones que han sido creadas por compositoras de diferentes periodos históricos, y la interpretación correrá a cargo de la soprano Estefanía Perdomo y de la pianista Julia Cabrera. La historia de las mujeres en la música era, hasta hace relativamente poco, una historia no contada. Las mujeres han estado ausentes en los estudios sobre la música del pasado, no aparecían en los libros de historia o en las enciclopedias, ni en los conciertos se programaba su música. En las 2 últimas décadas del siglo XX, numerosas compositoras y obras han sido recuperadas por la investigación musical feminista, dejando demostrada y documentada la existencia de creadoras a lo largo de toda la historia de la música occidental. Esta vía sigue abierta y tiene aún ante sí un largo camino por recorrer, tanto en la investigación como en la difusión de los resultados. Según la investigadora y compositora catalana Anna Bofill, la lista de compositoras desde la antigüedad se ha ido ampliando, especialmente a partir de los años 70 del siglo XX, en los que se ha emprendido un trabajo académico en profundidad sobre este tema. Hoy se habla ya de la existencia de unas 9.000 compositoras en la historia de la música, pero para encontrarlas tenemos que seguir recurriendo en numerosas ocasiones a textos, investigaciones, libros o conciertos que tratan este tema de forma específica, como lo vamos a hacer en esta actividad que hoy presentamos. A continuación, iré realizando un breve recorrido por la historia de la música a través de algunos de los nombres femeninos más significativos. Durante la Edad Media, la ausencia de testimonios de creación musical femenina es muy evidente. Los conventos fueron los ámbitos en los que la mujer pudo tener cierta presencia y desarrollar sus facultades intelectuales y artísticas. De entre todas las que pudieron realizar actividades creativas que han quedado prácticamente en el anonimato, destaca en el siglo XII el nombre de Hildegard von Bingen, y con ella vamos a empezar nuestro concierto de hoy. Hildegard nació en 1098 y murió en 1179 en Alemania, en Renania. Se le conoce como la Sibila del Rin. Los antiguos griegos y romanos llamaban sibilas a las mujeres que tenían la facultad de predecir el futuro. Hildegard fue un personaje excepcional, no solo en música y literatura, sino también en actividades científicas y médicas. Además, escribió sobre vidas de los santos,
así como de sus visiones y experiencias místicas. Está reconocida como la mística más importante del siglo XII. De ella escucharemos a continuación la canción Quia ergo femina, cuya traducción sería ¿por qué entonces mujer? Demos por favor un caluroso aplauso a Estefanía Perdomo y Julia Cabrera. Continuamos nuestro recorrido histórico por la Alta Edad Media, época de relativo poder y libertad para las mujeres, sobre todo en el norte de Europa, donde tenían algunos privilegios legales y económicos iguales a los hombres. Sin embargo, a partir del siglo XIII, el poder y la autonomía de las mujeres empezó a declinar. Hasta el momento no se han encontrado mujeres compositoras durante los siglos XIV y XV. Esto se debe probablemente a que ellas no podían tener acceso al aprendizaje de la música en las escuelas de las iglesias y en las universidades. En el siglo XVI se renueva la actividad compositora de las mujeres, particularmente en Italia. El Concilio de Trento, que se desarrolló entre 1545 y 1563, y definió nuevas normas dogmáticas, litúrgicas y éticas de la Iglesia, marcó una inflexión en lo que a la libertad de las mujeres se refiere. A comienzos del siglo XVII, la nueva música que se desarrolla en Italia usa la técnica de escribir una línea melódica sobre un bajo continuo frente a lo que había sido el viejo arte del contrapunto y la polifonía. Esta nueva técnica es representada por dos grandes compositoras que escucharemos a continuación,
Francesca Caccini y Barbara Strozzi. Algunas compositoras procedían de familias de músicos donde la educación musical estaba en el propio domicilio. Este es el caso de Francesca Caccini, quien en 1587 nació en una familia extraordinariamente musical que formaba una agrupación denominada Il Concerto Caccini. Francesca debutó a los 13 años en una ópera y fue una de las primeras mujeres que hicieron una gira como artista profesional. Un factor que contribuyó al desarrollo de mujeres compositoras en esta época fue el surgimiento de escuelas de música privadas, al margen de iglesias, conventos o catedrales. Al ser las mujeres excluidas de la música que se hacía en las iglesias y por tanto no pudiendo estudiar en sus escuelas, pocas tuvieron hasta ese momento la oportunidad de recibir una educación musical. Por ello, la clase aristocrática y la burguesía contrataba maestros de música particulares para sus hijas. Este fue el caso de Barbara Strozzi, nacida en 1619. Pudo tener el mejor maestro de toda Venecia y el más famoso compositor de óperas del momento, llamado Francesco Cavalli. Su padre, además, fue el fundador de la Academia degli Unisoni, creado para ella, y en el que pudo ejercer como maestra de ceremonias y cantante principal. El padre la preparaba para la profesión de compositora y se relacionaba con la élite intelectual de Venecia, lo que le permitió acceder a un mundo aparentemente cerrado a las mujeres. Todo esto explica su gran productividad como creadora frente a otras mujeres de su tiempo. Otro factor que facilitó que emergieran mujeres compositoras fue el enorme desarrollo de la imprenta de partituras. Bárbara tuvo la oportunidad de dar a conocer muchas de sus obras al ser publicadas, así como recibir financiación de personas relevantes a las que le dedicaban la publicación. Ambas compositoras tuvieron reputación de cantar de manera excelente. A continuación escucharemos dos canciones que hablan del amor. En primer lugar, de Francesca Caccini, la canción Qui desia di saper che cosa è amore. La traducción sería algo así como: es importante saber qué cosa es el amor. Y a continuación, de Barbara Strozzi, vamos a escuchar el Heráclito amoroso. Les dejo nuevamente con Estefanía y Julio. Chi desia di saper che cosa amore, io dirò che non sia se non ardore, che non sia secondo l'amore, che non sia se non timore, che non sia se non furore. Io dico che non sia se non ardore, chi desia di saper che cosa amore, chi mi dona di non sia guardia sen
Renacimiento y del primer Barroco ve el surgimiento de una serie de mujeres compositoras importantes en tierras italianas, la que corresponde al pleno Barroco y Clasicismo las encuentra especialmente en Francia, norte de Italia, Alemania y Austria. De todos modos, los edictos papales hacen un flaco favor al desarrollo de las compositoras, como por el promulgado por el Papa Inocencio XI en 1686, que declara ninguna mujer soltera, casada o viuda de cualquier rango, estatus o condición, incluso las que viven en conventos, bajo ningún pretexto estudiarán música para practicarla, ni pueden aprender a cantar ni tocar cualquier tipo de instrumento. A partir de estos momentos, la condición social de la mujer será cada vez más restrictiva, discriminatoria y difícil. Durante el clasicismo aumenta la práctica de dar conciertos ante el público y las artistas que viajan para dar giras de conciertos. En esta época proliferaron los salones que organizaban tertulias sobre arte y música, y muchos de ellos fueron liderados y gestionados incluso por mujeres. Aumentan las escuelas de música y conservatorios para señoritas o escuelas de canto para ambos sexos. También las escuelas privadas de música como las que estableció en Viena nuestra siguiente compositora, María Teresia von Paradis, nacida en esta ciudad por el año 1759. Ciega desde los 3 años de edad, tuvo varios profesores de renombre. Llegó a ser concertista de piano y canto, admirada por grandes compositores del momento. El propio Mozart le dedicó uno de sus conciertos para piano. Sin embargo, las mujeres que como ella pudieron dedicarse a la composición, lo hicieron solo usando los instrumentos que estaban a su alcance y que eran bien vistos por la sociedad, la voz, el piano u otros instrumentos de acompañamiento similares. De ella vamos a escuchar la canción Morgenlied eines armen Mannes, que se traduce como la canción de la mañana de un pobre hombre. Wächst du mich zum neuen Jahr
siglo XIX y la música se sitúa como un lenguaje absoluto y alcanzable solo por el genio artístico. Según Goethe, la música es el arte por excelencia, superior al resto de artes por su capacidad expresiva. Por lo tanto, en este clima tan exaltado, en el que solo un genio era capaz de crear música, las mujeres lo tuvieron muy complicado para hacerse un hueco en la profesión, con lo que se observa un nuevo retroceso en la creación femenina. Se acaban las monarquías absolutas, se instaura el liberalismo político, se produce un desarrollo económico por la industrialización y se generan grandes cambios sociales. Todo ello originó un aumento del número de aficionados a las actividades musicales y la participación de mujeres en las mismas, haciendo aumentar la demanda de instrumentos musicales y partituras. Las familias burguesas prósperas, que aspiraban a más, descubrieron que las clases de música para sus hijas representaban un añadido para su aceptación social y mejorar, por lo tanto, sus aspiraciones matrimoniales. Pero eso solo suponía un barniz cultural y las muchachas que aspiraban al estudio de la música de manera profesional encontraron multitud de barreras. Incluso las más formadas y competentes eran minusvaloradas en muchos casos por sus padres, incluso hermanos, maridos, prohibiéndoles publicar obras a menos que lo hicieran bajo un seudónimo. Para una mujer independiente de su talento, era necesario contar con el apoyo de un hombre para hacer carrera en la música. Las mujeres que intentaron realizar un trabajo creativo sufrieron conflictos en sus familias. En los conservatorios imperaba el sexismo en la separación de clase o la limitación de clases de instrumentos para las chicas, que solo podían estudiar canto, piano, violín o arpa. También hubo sexismo en el establecimiento de los planes de estudio y en muchos conservatorios la asignatura de composición no se le permitía a las mujeres. A pesar del ambiente social desfavorable, hubo centenares de mujeres compositoras en el siglo XIX en Europa. Un caso a destacar fue el de Fanny Mendelssohn, hermana del conocido Felix Mendelssohn, nacida en Hamburgo en 1805. Siendo una niña prodigio de la música, finalmente se contentó con ser una buena ama de casa y madre de familia. No obstante, pudo escribir música, favorecida por una posición económica familiar de lo más confortable y por un esposo artista que siempre la admiró y animó en su creatividad. Pese a todo esto, tuvo que soportar a lo largo de su vida la prohibición del padre y de sus dos hermanos a actuar en público, ya que una mujer respetable de la alta burguesía no debía hacerlo. Fanny escribió más de 400 obras pese a su muerte temprana. Poco antes de morir, apoyada por su marido, y una vez muerto su padre, se atrevió a publicar algunas de sus obras. Unos meses antes de morir súbitamente por hemorragia cerebral, escribió en su diario lo siguiente: «No puedo negar que el placer por la publicación de mi música acrecienta mi buen humor. Esto era para mí motivo de disgusto y ahora es atractivo tener este tipo de éxito». De ella vamos a escuchar Die Mainacht, que en la traducción sería La noche de mayo. Muy bonitos, pero no aptos para mascarilla. Durch die Gesträuche blieb
Un caso opuesto al de Fanny fue el de Clara Wieck, nacida en Leipzig en 1819. Luego se conocería como Clara Schumann al casarse con el famoso compositor Robert Schumann. Clara fue una gran profesional de la música que con su exitosa actividad como concertista de piano obtuvo ingresos desde niña y mantuvo a su familia a lo largo de su vida. Hija de un eminente pedagogo y gestor musical, entró al mundo musical como niña prodigio guiada por su ambicioso padre. La crítica la puso en el más alto lugar, las editoriales le pedían partituras, pero su padre, que a su vez era su profesor y lo que hoy sería una especie de manager, le permitía componer muy poco. La relación de Clara con su padre y con su marido es de vital importancia para entender su desarrollo musical. Dado que en esta actividad no podemos profundizar, animo a todos los que están presentes a que conozcan un poco más la vida de Clara y investiguen un poquito en una apasionante biografía. En su faceta de compositora tuvo una actitud bastante ambivalente, ya que tenía la idea de que una mujer no debería tener el deseo de componer música, porque ninguna lo hizo antes. Tengan en cuenta que ella no conocía las obras de compositoras que le habían precedido. Por otro lado, en sus diarios se quejaba de que no había podido dedicar suficiente tiempo a la composición. Su repertorio consta de 23 obras catalogadas y publicadas, aunque se sabe que escribió muchas más. Clara tuvo la fuerza de resistir a todas sus tragedias personales y el coraje de conservar una posición considerada irregular en la sociedad que le tocó vivir. Escucharemos a continuación la canción Ich stand in dunklen Träumen, perdonen mi alemán, pero con ella lo van a escuchar estupendamente, que sería algo así como Me quedé en sueños oscuros. Seguimos avanzando por la historia y el cambio de siglo en Europa trajo un nuevo proceso de industrialización y una masiva entrada de mujeres en el mundo laboral,
especialmente en tiempos de guerra cuando los hombres fueron enviados al frente. Todo ello originó movimientos sociales que provocaron reformas. La mayor industrialización y los nuevos avances científicos trajeron mayor tecnología que aligeró el trabajo doméstico asignado a la fuerza a las mujeres, así como medios para el control de la natalidad. Por lo tanto, las mujeres empezaron a tener algo más de tiempo para ellas mismas, condición indispensable, se lo digo yo por experiencia, para poder hacer un trabajo creativo. Además, las que aspiraron a la creatividad tuvieron más posibilidades de acceso a la educación que sus predecesoras. La compositora francesa Cécile Chaminade fue una de las más exitosas al inicio del siglo XX, alcanzando incluso gran popularidad en Estados Unidos. Recibió la Medalla de la Legión de Honor francesa en 1913, siendo la primera mujer compositora en conseguirla. Con un catálogo importante de 400 obras, sin embargo, su carrera acabó con el estallido de la Primera Guerra Mundial. A continuación, citaré palabras de la propia compositora acerca de las cualidades creativas de las mujeres y las barreras que podían encontrar en su época. Yo no creo que las pocas mujeres que han alcanzado grandeza en el trabajo creativo sean la excepción, sino que pienso que la vida ha sido dura para las mujeres. No se les ha dado oportunidad, no se les ha dado seguridad. La mujer no ha sido considerada una fuerza de trabajo en el mundo y el trabajo que su sexo y condición les impone no ha sido ajustado a darle una completa idea para el desarrollo de lo mejor de sí misma. Ha sido incapacitada y solo unas pocas, a pesar de la fuerza de las circunstancias, de la dificultad inherente, han sido capaces de conseguir lo mejor de esa incapacitación. El nombre y la música de Cécile Chaminade se hundieron en el olvido más absoluto tras su muerte. De ella vamos a escuchar la obra titulada Écrin, que sería algo así como joyero o cajita. Seguimos narrando la historia de la música a través de sus mujeres y continuamos ahora con la compositora y pianista Amy Beach, nacida en 1867 en Estados Unidos.
Comenzó su carrera como niña prodigio debutando con la Sinfónica de Boston en 1885. Su sinfonía Gaelic fue la primera sinfonía compuesta por una mujer estadounidense. Amy Beach se concentró en la composición desde su matrimonio en 1885 con un cirujano de Boston hasta la muerte de su marido en 1910, ocasión en que retomó su actividad como concertista, ya que el Dr. Beach no le entusiasmaba mucho la idea de que Amy diera conciertos públicos. Entre 1911 y 1914 realizó giras por Europa. La representación de su sinfonía extendió mucho su reputación. Regresó a los Estados Unidos en 1914 al estallar la Primera Guerra Mundial y se estableció en Nueva York, donde siguió realizando giras de conciertos. Aunque fue una de las primeras compositoras educadas completamente en Estados Unidos, no siguió una escuela musical americana y prefirió desarrollar un lenguaje basado en las tradiciones musicales de los países europeos y de compositores como Brahms, Wagner o Debussy. Después de su muerte en 1944, su música cayó también en el olvido. Vamos a escuchar Oh Love But a Day, que sería Oh Amor pero un día. me digan ustedes que esto no es una maravilla. Yo me emociono y todo. Espectacular. Una pena, una injusticia que todo esto siga todavía ajeno a los grandes festivales y los grandes conciertos de música clásica.
Bueno, seguimos avanzando. Y otro personaje a destacar, en este caso en Viena, es Alma Maria Mahler, una mujer descrita como polémica y controvertida, casada con tres grandes personalidades del momento: el compositor Gustav Mahler, el arquitecto Walter Gropius y el escritor Franz Werfel, y amante de reconocidos pintores como Gustav Klimt o el gran Oskar Kokoschka. Con una infancia rodeada de artistas y personajes de la cultura, comenzó a componer a la edad de 9 años. Sin embargo, casada con Mahler, tuvo un periodo difícil para componer, pues este le exigía que olvidara la composición, diciendo que dos músicos no tienen cabida en el mismo hogar. Su último marido, Werfel, fue el único que la animó realmente a escribir música, y en este periodo publicó sus más conocidos Lieder, canciones. De ella vamos a escuchar a continuación Die Stille Stadt, que sería la ciudad silenciosa. Pues vamos llegando al fin y concluimos nuestro recorrido de hoy en Francia, un país que concedía a jóvenes artistas y compositores el Gran Premio de Roma, creado en 1804.
solo se concedía a hombres y por concurso. Consistía en una estancia de 3 años en Roma, en la Villa Medici, que la Academia de Francia había comprado en la ciudad italiana. No se concedía a mujeres hasta que una alumna del famoso compositor Gabriel Fauré reclamó el derecho a poder participar en este concurso. La institución alegó cuestiones de tipo logístico, declarando que la Villa Medici no disponía de alojamientos separados para señoras. Tras estudiar el caso, en 1903 se presentó por primera vez una mujer a dicho premio y fue en 1908 cuando una mujer fue galardonada por primera vez con un segundo premio. Se trataba de Nadia Boulanger, pero 5 años después lo conseguiría su hermana menor, Lili Boulanger, que en esta ocasión se llevó el primer premio del concurso, convirtiéndose así en la primera mujer en la historia en conseguirlo. Lili Boulanger nació en 1893. Tuvo una vida muy corta por ser de constitución enfermiza, que le forjó la personalidad e influyó en su proceso creativo, así como en el carácter de su música. Su talento prodigioso fue reforzado por una fuerte voluntad de superación. A los 17 años, sintiendo ya la muerte muy cerca, decidió dedicar todas sus energías a la composición y se preparó duramente para poder presentarse a este concurso del Premio de Roma, el cual ganó finalmente en 1913. Pero la suerte no le acompañó demasiado. Además de encontrar una fuerte discriminación de género durante su estancia en la Villa Medici italiana, por parte del director de la institución, se vio en la obligación de abandonar y regresar a París tras el estallido de la Primera Guerra Mundial. Pudo continuar su estancia en Roma a partir de 1916, pero su frágil salud la obligó a regresar nuevamente a casa. Finalmente falleció el 15 de marzo a los 25 años de edad. Con este recorrido que hemos hecho desde el medievo hasta el siglo XX, han podido conocer ustedes algunas de las obras escritas por mujeres a lo largo de la historia. Solo con poner en internet, en cualquier idioma, compositoras o mujeres compositoras, encontrarán ustedes muchísima información. La intención de esta conferencia concierto ha sido la de ofrecer otra mirada, la mirada de 3 mujeres hacia la historia de la música, que también es el resultado de la grandísima aportación que han hecho tantas mujeres en el arte y en concreto en la música. A continuación le voy a pasar la palabra al director del proyecto de Pueblos Creativos y concluiremos ya por lo tanto el concierto escuchando esta obra de Lili Boulanger, que a mí me encanta esta compositora, que el título es Au pied de mon lit, que la traducción sería Al pie de mi cama. Espero que lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias. Buenos días, muchas gracias por estar hoy aquí. Quería comentarles que Pueblos Creativos es un proyecto que nace desde el municipio de Moya y que tiene 3 objetivos claros, que es incentivar o fomentar el desarrollo de la cultura a través de, por un lado, actividades que permitan acercar a los vecinos del municipio o de otros municipios con acciones que fomenten su participación, ya sea como público o también participando en la propuesta de proyectos. Nosotros tenemos una vía de participación que se llaman los embajadores de la cultura, que permite que cualquiera pueda proponer y que nosotros pues, podamos poner en funcionamiento iniciativas que ustedes tengan. Otro de los objetivos es facilitar la formación en muchas de las profesiones que están relacionadas con la cultura o con las actividades creativas. Estamos poniendo en funcionamiento lo que se llaman cápsulas formativas en diferentes ámbitos, en la música, en el teatro, en el cine, e incluso en industrias emergentes como son los videojuegos. Y el último gran objetivo del proyecto es pues, hacer que la cultura pueda servir como elemento de atractivo hacia municipios rurales, municipios pequeños,
donde el fomento de la cultura creemos que es muy importante. Nada más, simplemente agradecer a Laura, a Estefanía, a Julia por este estupendo recorrido a lo largo de la cultura. Y sí que quería decirles que fuera, ahora cuando salgan, tienen unas pequeñas encuestas. Este proyecto ahora mismo ha nacido como un proceso piloto que acaba en el mes de diciembre, y recoger la información o la opinión que ustedes tienen sobre él es importantísimo para nosotros, porque podrá servir para el Gobierno de Canarias, que es quien financia y quien impulsa esta iniciativa, pues como elemento de decisión para si continúan o no continúan con este tipo de iniciativas. Muchísimas gracias y deseamos que hayan disfrutado de esta actividad.